Tiene el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña Gómez en contra y después el senador Lavalle a favor. Les agradezco muchísimo, senadoras y senadores, que me pusieron atención. Senadora, por favor. Gracias, señor presidente. Señoras senadoras, señores senadores, estamos en contra del dictamen porque, al contrario a lo anunciado por el Gobierno, no se contemplan mecanismos para reducir el precio de gasolinas y diésel, sino que se indexa a la inflación y entre 2015 y 2019, si los precios internacionales del petróleo suben drásticamente, la Secretaría de Hacienda puede incrementar el precio más allá de la inflación. Se determina también que a partir del año 2020, el precio de las gasolinas se determinará por las condiciones del mercado, lo que no es de ninguna manera sinónimo de reducción de precios, como lo anuncia por todos los medios de comunicación el Gobierno. Están engañando a la gente. La apertura del mercado de las gasolinas y de su comercialización, más que la reducción en sus precios, implica la desaparición total de los subsidios. El aumento de precios de la gasolina tiene repercusiones inflacionarias fuertes. La falta de impulso en la Ley de Transformación Industrial evita que se reduzcan los precios de la gasolina ante la imposibilidad de refinar en territorio nacional. Y sobre la recuperación de costos, los diseños contractuales propuestos no tienen mecanismo para limitar la contraprestación del contratista respecto a la recuperación de su inversión. En materia de asignaciones, encontramos un trato discriminatorio en contra de Pemex y en favor de las empresas privadas por la imposibilidad de contratar libremente y, además, por la fuerte carga impositiva. Por cierto, no es el debate que Acción Nacional esté a favor de la privatización de Pemex. Siempre lo han planteado. Lo que llama la atención es que el PRI le quitó los candados a sus documentos básicos, a su plan de acción para poder privatizar Pemex. Textual, lo dicen en sus nuevos artículos. Esa es la sorpresa, no la otra. Uno de los mayores problemas que enfrenta la industria eléctrica a nivel internacional es el relacionado con la corrupción que la rodea. En vez de dedicarnos a resolver la corrupción de Pemex y de su sindicato, lo que está haciéndose es salir por otro lado, volteándole la cara, volteando su compromiso con la nación, como había sido una de las características que aparentemente enorgullecían al PRI. Sobre minería, dentro de los cambios que se introdujeron a la reforma constitucional en materia de energía en el adendum de la discusión del Pleno está un beneficio a las empresas mineras del carbón, en el que se les permite explotar los yacimientos de gas asociado.
Esta acción de último minuto, como recordaremos, y totalmente opaca, obligan a revisar los compromisos contraídos por parte del Estado en la materia. En favor de las minerías, de las mineras del carbón, se contempla la adjudicación directa de contratos para la exploración y extracción de gas natural asociado al carbón a estas empresas, lo cual va en detrimento del interés colectivo. Hemos planteado, porque quiero terminar antes de que se me acabe mi tiempo reglamentario, efectivamente estamos en contra de la reforma constitucional. Vamos a una consulta popular, pero que no se diga que estamos en contra en el PRD del progreso. Presentamos distintas reformas a distintas leyes, presentamos nuevas leyes, siempre con el cometido de lograr que Pemex y la CFE fueran eficientes, pudiera efectivamente rescatarse de la corrupción y de la impunidad y poder garantizar mejores condiciones de vida a las y los mexicanos. Pero sobre todo, también en esas iniciativas nos propusimos ver otra cara, que es la que deberíamos estar hablando, es decir, también buscar alternativas a la utilización de los derivados del petróleo que siguen contaminando terriblemente al mundo, en vez de dedicarnos con todo a recursos sustentables y sostenibles. Gracias. Gracias, senadora. Tiene uso de la tribuna la senadora Blanca Alcalá Ruiz del PRI a favor. Por favor, senadora. Después seguirá el senador Mario Delgado Carrillo en contra. Acaban de cambiarnos el turno. Sube Adán Augusto en vez del senador Mario Delgado. Por favor, senadora. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, sin duda la democracia es el orden jurídico que nos permite disentir y coincidir. Bajo esta premisa se han conducido este cuerpo colegiado. Bajo esa premisa se han aprobado diversas leyes, con el apoyo de uno, con el rechazo de otros. En ese contexto se ha desarrollado esta tarde el debate. También bajo esa premisa sustento mi intervención. El nacionalismo es una de las expresiones ideológicas que ha sido invocada esta tarde. Me preocupa que en ocasiones pareciera más para asumir posiciones unilaterales, incluso conservadoras, que un sentimiento de identificación con la patria. Enrique Krause ha sostenido que el nacionalismo es una de las ideologías más poderosas, pero también en algunas ocasiones, como ocurrió en el siglo XIX, puede ser también profundamente devastadora. Hoy, los mexicanos observamos al nacionalismo en muchos temas y en numerosas materias. El reto es cómo lo hacemos frente a las nuevas exigencias que se encuentran en los actuales contextos. Por cierto, en el PRI mantenemos una visión nacionalista en materia energética, pero una visión a la altura del siglo XXI, con posturas claras y con mirada de futuro. Momentos históricos únicos hicieron particular las condiciones para hacer propiedad de la patria el petróleo. Eso no cambió con la reforma constitucional del año pasado y tampoco cambiará. El petróleo, que se oiga bien, es de los mexicanos y por disposición constitucional así seguirá siendo. Lo que nos ocupa esta tarde, compañeras y compañeros, en este debate es cómo hacemos del petróleo un instrumento eficaz para responder a las necesidades del desarrollo nacional. Tenemos que hacerlo con una estrategia diferente a la que comúnmente hemos hecho y la que hoy sin duda es insuficiente. Celebro a quienes han expresado en esta tribuna sus preocupaciones por los riesgos que representa que se abre el sector, pero también será importante que la población conozca
cuáles son los riesgos y que estos serían mayores si no lo hiciéramos. El senador Gil ya ha hecho referencia a algunos datos. Yo quiero simplemente hacer anotar algunos otros, los más básicos que también se nos olvidan. Primero, por ejemplo, que importamos más del 30% del gas que se consume en México, que pagamos tarifas eléctricas en promedio 73% mucho mayor que lo que se paga en los Estados Unidos y que la mitad de la gasolina que se consume en el país es importada. Todo esto, sin duda, contrasta con el potencial que el sector tiene en México y que requiere apertura y competencia, reglas claras, pero sobre todo oportunas. La pregunta es, ¿por qué seguir manteniendo la misma posición? ¿Por qué mantener la misma estrategia? Estrategia que hoy es insuficiente. La realidad, señoras y señores, nos exige nuevas reglas. Esas son las que hoy estamos dispuestos a aprobar en el Grupo Parlamentario del PRI. Reglas para que Pemex no sea una empresa asociada, sino una empresa que se asocia con otras en propósitos comunes. Para ello, los contratos de exploración y de extracción se harán con Pemex, con esquemas de licitación y bajo el arbitraje de leyes mexicanas. No nos confundamos. Pero además, a Pemex le tocará elegir los proyectos estratégicos. Para ello se diseñó la Ronda Cero. Por cierto, algunos legisladores han dicho que con la Ronda Cero Pemex ya perdió. Práctica en ocasiones usual cuando se quiere desinformar. La Ronda Cero, en todos los países que han transitado de un esquema de mercado, tiene como propósito que la empresa del Estado mantenga las áreas que mayor utilidad económica le reporten y deje aquellas cuyos costos son mayores que las ganancias. Antes, Pemex tenía que hacerlo todo y en todas las partes. Hoy tendrá la posibilidad de decidir en dónde, cómo y por qué. Por otro lado, también es importante señalar que Pemex no actuará sola. A la Secretaría de Energía le corresponderá otorgar y revocar las asignaciones que se realicen para la exploración y la explotación petrolera. Será esta dependencia, la CENER, la que establezca el diseño de los contratos, los términos de licitación, con la opinión de la Comisión Federal de Competencia y de la Secretaría de Hacienda. Será la CENER la que le corresponda, en definitiva, autorizar los planes de exploración y desarrollo a futuro. Esto, compañeras y compañeras, son tan solo algunos de los elementos que sin duda nos llevan a pensar en una regulación a cargo del Estado. Finalmente, en el Grupo Parlamentario del PRI sí estamos a favor de este dictamen y estamos a favor porque estamos dispuestos primero a dotar al Estado mexicano de un mejor conjunto de recursos jurídicos para lograr el desarrollo del sector, incluyendo atraer nuevas empresas y nuevas inversiones. Segundo, porque queremos propiciar esquemas de licitación que resulten transparentes. Tercero, porque queremos cancelar cualquier espacio para la corrupción. Cuarto, porque nos interesa ser un país que adopte las mejores prácticas en materia internacional. Y quinto, porque estamos convencidos que es necesario acelerar el paso para lograr un mejor desarrollo y un desarrollo, por cierto, que deberá ser equilibrado, incluyendo la zona sur-sureste de este país. Por todo ello, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senadora Blanca Alcalá Ruiz. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Adán López Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra del dictamen. Hasta por 5 minutos, señor senador. 15 minutos. Hasta por 5. Con su permiso, señor presidente. Ahora resulta que vienen aquí los panistas como Roberto Gil, convertidos en modernos adalides de la moralidad. Siguen pensando que la moral es un árbol que da moras. Son, como decimos en el pueblo, mochos de día y mercaderes de noche. Se les olvida el trafique de los contratos en petróleos mexicanos. Claro, no se acuerdan ya de los negocios de la familia Muriño. No se acuerdan de Mario Ávila, que por cierto está prófugo allá en Houston, a ver si lo traen para reinstalarlo ahora en Pemex, o de los negocios de Buenotorio ahí, que es el principal transportista de petrolíferos en Pemex Refinación, o de la corrupción que dejó la Estela de Luz,
¿O que acaso no se acuerda Roberto Gil de los permisos que otorgaron a casinos? Vienen aquí a darse golpes de pecho. Por cierto, ya se habrán dado cuenta los senadores del PRI que Cordero vino aquí a llamarles mentirosos. Ya les dijo lo que todos los mexicanos sabemos. No es cierto que con esta reforma energética vayan a bajar los precios de la gasolina y de la luz en los hogares. Estoy seguro que si Erasmo de Róterdam viviera, después de escuchar a los senadores del PRIAN, escribiría ahora el elogio de la desvergüenza. Vinieron aquí a decir que es una paradoja que México, siendo tan rico en petróleo y en recursos energéticos, tenga gasolinas caras y tarifas eléctricas muy caras. Se extrañan porque hasta hoy parecen enterarse que en México se importan los fertilizantes, se importa el gas y las gasolinas, de que las tierras están desoladas, dijo un dirigente campesino, y que hay una migración lacerante. ¡Ah, carajo! Como si este país en los últimos 50 años hubiera sido gobernado por la divina providencia. No, señores, la historia reciente de este país está marcada por la recurrente mentira privatizadora y entreguista. Privatizaron y desmantelaron la industria de fertilizantes Fertigmex, que ya sabemos tenía plantas de producción en varios países del continente, con el argumento de que había que modernizarla para ser competitivos. Resultado, hoy se importa la totalidad de los fertilizantes. Privatizaron la banca, que dice que para modernizar el que hubieran créditos baratos para los mexicanos. Resultado, ni hay créditos y tenemos un sistema bancario de los más caros del mundo. Ya ni hablemos de los ferrocarriles, de las carreteras, etcétera. Hoy dicen que van a volver ricos a los pobres ejidatarios y campesinos mexicanos porque dicen que se van a asociar con los contratistas con esta ley de avanzada. Y que solo habrá algo que le llaman ocupación temporal. ¿Cómo se ve que desconocen la realidad de los campos petroleros en este país, donde desde la exploración inicial con dinamita hasta la explotación en tierras de los pequeños propietarios, los pobres campesinos terminan siendo exiliados de sus propiedades, amenazados por policías federales y agentes de seguridad de Pemex, víctimas de litigios interminables que solo los condenan a aceptar que siguen siendo los explotados de siempre? ¿Cómo se ve que desconocen lo difícil que es para los campesinos de Tabasco, de Chiapas, el convivir con la actividad petrolera? Y yo quiero preguntarles a estos modernos privatizadores, aquí en esta tribuna, ¿cuántos de ustedes han estado en un campo con afectaciones petroleras? ¿Quién de ustedes conoce el aroma pestilente que despiden los mantos acuíferos hoy contaminados? ¿Imagina alguno de ustedes lo que es despertarse todas las madrugadas con el sobresalto que causa el desfogue de los mechones que produce un temblor de casi 5 grados en la escala de Fahrenheit? ¿Sabe alguno de ustedes a qué huele la tierra arrasada por los mechones o ha transitado por las carreteras destruidas por el tráfico pesado de los camiones de la paraestatal y de las empresas extranjeras? ¿Saben ustedes que la mano de obra tabasqueña y chiapaneca ha sido desplazada por los venezolanos, chinos, brasileños y que los jóvenes vagan hoy sin rumbo buscando un empleo que no llegue? Y ahora quieren que les creamos que Schulenberg, Halliburton, Petrofax, Techin, Texaco, Norpowen van a ser sus socios y sacarlos de la pobreza. Aquí vino el senador Cordero a decir que quería un mejor país para las próximas generaciones. ¿No se acuerda que Calderón dijo que iba a ser el presidente del empleo? ¿A poco no se ha dado cuenta que los panistas sumieron a este país en una oleada de muertos innumerables, en un absurdo y estúpido baño de sangre? Claro, ¿cómo va a darse cuenta si apenas está intentando averiguar cómo es que le hacen los mexicanos para vivir con 6,000 pesos al mes? En fin, ya habrá oportunidad de hablar acá de la ley minera y de los otros dictámenes. Yo terminaré recordándoles a todos ustedes y haciéndoles un llamado. Entiendan lo que es la ética.
La ética es la práctica de reflexionar sobre lo que vamos a hacer y los motivos por los que vamos a hacerlo. Los mexicanos hoy saben bien que ustedes no suben prácticamente a esta tribuna porque carecen de razones éticas e históricas para justificar esta traición infame, esta traición a todos ellos. Muchas gracias. Gracias, senador Adán López Hernández. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen. Sí. Gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente, estimados y estimadas compañeras, en diciembre del año pasado voté a favor de la reforma constitucional porque estoy convencida que es lo mejor para México y exhorté a todos los presentes a estar al tanto de las reformas secundarias. También me comprometí a estar revisando estas leyes secundarias y que garantizaran lo que hemos grabado en las paredes de este recinto, que es el respeto. El 15 de julio de 1867, don Benito Juárez expresó lo siguiente: bajo los auspicios de la paz será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y continuó y dijo en ese sentido: confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la guerra, cooperaremos en el bienestar y la prosperidad de la nación, que solo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes. El 18 de marzo del 2005, el Senado de la República decidió inscribir en letras de oro una parte de esta verdad juarista, el respeto. Y hablo de respeto porque me parece fundamental que cualquier cosa que haga el ser humano sea con visión de respeto a nuestro ambiente y a nuestro entorno, respecto al aire, a la tierra y al agua. Estoy convencida de que reformar la estructura de nuestra industria energética es para el bienestar de México. Al permitir la entrada de capitales, llegarán nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, y se generarán beneficios en corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo se generará una importante derrama económica de manera inmediata en los sectores vinculados al establecimiento de estas inversiones. Cualquier inversión en activos fijos significa la activación de sectores como el de la construcción, el metal mecánico y el manufacturero en general. Después podremos esperar que se inicie un proceso de transferencia de tecnología y desarrollo de capital humano. Solo escucho teorías de supuestos daños que causan los capitales extranjeros a nuestro país. Debemos hablar de que estas decisiones llevarán a que una vez que hayan los mexicanos trabajados en los sectores que hoy estamos discutiendo, con tecnologías más modernas y técnicas de vanguardia, las capacidades de nuestros trabajadores se irán especializando y profesionalizando. Es inminente que habrá más empleo y mejores empleos para muchos mexicanos. En lo que respecta a largo plazo, la inversión tecnológica y los procesos productivos de alta especialización incitará a la mejora continua y a través de ello se incentivará la innovación. Sin embargo, no basta con abrir las puertas y recibir con los brazos abiertos a las nuevas oportunidades del crecimiento y desarrollo económico y social. Debemos asegurarnos de que los costos de este crecimiento no sean en detrimento de nuestra riqueza natural. Por ello, debemos asegurarnos que las inversiones que lleguen a México respeten nuestros recursos naturales y sean inversiones sustentables. El paquete de leyes secundarias del Ejecutivo no consideraba el componente de protección y cuidado del medio ambiente, pues es parte de nuestro trabajo en las reservas, empujar y obligar a que se respeten estos recursos naturales. Seamos conscientes, compañeros, que cualquier actividad humana, cualquiera, representa riesgos, riesgos a la salud, riesgos al ambiente, inclusive riesgos a nuestra propia existencia. Sin embargo, también toda actividad nos genera un beneficio, de lo contrario no lo haríamos. Lograr un equilibrio es muy complejo y difícil de alcanzar. Lograr un equilibrio requiere de mucho esfuerzo, inteligencia y madurez de la parte de quien lo busca.
Gran parte de las observaciones que el Partido Acción Nacional se comprometió a integrar a la propuesta fueron consideradas o aceptadas en su gran mayoría por las comisiones dictaminadoras. El PAN le cumple a México. Somos un partido responsable y comprometido con el desarrollo del país. Como partido propusimos estas modificaciones desde la administración pasada y durante este proceso de dictaminación las defendimos. Nos esforzamos para lograr que la propuesta que envió el Ejecutivo se incluyeran muchos conceptos relacionados al crecimiento y desarrollo económico y social de México. Ciertamente faltan algunos pasos adicionales que dar para lograr una verdadera e integral transformación de nuestro sector energético. En ninguna parte de esta reforma está incluida la estrategia para explotar nuestro potencial de las energías renovables. No se hizo ningún planteamiento sobre cómo iniciar la definición de las reglas del juego para la explotación de nuestro potencial eólico, sobre cómo aprovechar la intensidad de la franja solar en la que nos encontramos ubicados y que, por cierto, solo algunos países la poseen en el mundo. Tampoco propusieron nada relacionado con el aprovechamiento de la fuerza maremotriz. Por ello, en la fracción parlamentaria del PAN decidimos presentar una iniciativa de ley de transición energética que busca establecer el mapa de ruta que tiene que seguir el país para alcanzar uno de nuestros compromisos en materia de emisiones de efecto gases invernadero para el 2024. 35% de nuestra energía eléctrica tendrá que ser producto de energías renovables, según la Ley General de Cambio Climático. Y estamos tan orgullosos de esa meta que lo presumimos con bombo y platillo en todo el mundo. Senadora, le pido que por favor concluya su intervención. Termino, señor presidente. Basta de ver las declaraciones de nuestro secretario de Medio Ambiente en su participación hace unos días en el 5º Diálogo Climático en Berlín. Destacó la necesidad de atender el cambio climático con sentido de urgencia, debido a que ya sufren sus impactos económicos y ambientales, en donde estoy de acuerdo con sus declaraciones. Cito textualmente: el cambio climático y sus efectos ya están aquí, y en las negociaciones que tengamos debemos imprimir este sentido de urgencia. El cambio climático no esperará a que continuemos dialogando hasta ponernos de acuerdo. Espero coherencia al ver que esta urgencia, compañeros del PRI, de la que le habla el secretario, se imprima en el proceso de aprobación de la iniciativa de la Ley de Transición Energética que presentamos hace unas semanas. Si bien es cierto que celebro estos paquetes de dictámenes se elaboraron y que hoy estamos discutiendo y votaremos, consideran elementos importantes, pero hay que ir por algo más. Adiciones importantes que aseguran el respeto de nuestras fuentes de vida, aire, agua y suelo. Agradezco que se hayan incluido muchas de nuestras observaciones para enriquecer el dictamen. Sin embargo, es menester y responsabilidad de todos asegurar que se regulen las condiciones en las que participarán las empresas privadas y el Estado en el aprovechamiento de nuestros recursos energéticos. Votaré a favor de estos dictámenes, pero haré las reservas en lo particular. Estas reservas buscan garantizar la máxima juarista, el respeto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. A continuación se le concede el uso de la palabra. Perdón. A ver, el sonido, por favor, en el escaño del senador Zoe Robledo. Sí, no, presidente, solo para hacerle una pregunta a la mesa directiva, como lo hicimos hace más o menos 5 horas, si hay alguna respuesta de la Secretaría de Gobernación sobre la petición de la mesa directiva de las cápsulas, porque a últimas fechas este término de las prácticas dilatorias se ha extendido tanto y pues, no vaya a ser que haya tácticas dilatorias de la Secretaría de Gobernación para dar respuesta a algo que pedimos hace meses. Entonces, quisiera que si ya tiene una respuesta, le dé lectura. Gracias. Mire, le informo, senador, que el presidente ha estado directamente atento a ese asunto. Estamos esperando precisamente la respuesta, pero tenga la seguridad que en cuanto haya algo, le vamos a comunicar inmediatamente. Se le concede el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Muchas gracias, presidente.
qué pena que no esté ya el senador Cordero, porque hizo referencia a la línea 12. Yo lo que le traía son las palabras de elogio del presidente Calderón en la inauguración de esa obra. Se las voy a mandar y espero que las lea. Y también le quería hacer una precisión, porque vino aquí a defender su gestión, se olvidó de la gestión del presidente Calderón y nos vino a decir que él era responsable del 2010 y 2011. Nada más que se le olvida que él tomó posesión en 2009, el año en el que cayó casi 6% el PIB en términos reales, una de las peores caídas en la historia económica de nuestro país. Y si le promediamos 2009 con 2010 y 2011, pues el resultado es que en su gestión crecimos al 1%, cifra que, por cierto, tanto le critica al presidente Peña. De lo que sí no puede esconderse ni zafarse, pues son de los 4.5 millones de pobres adicionales que se sumaron en la gestión del presidente Calderón y a la que él contribuyó como secretario de Desarrollo Social y después como secretario de Hacienda. Años que estuvo en Hacienda, por cierto, donde fue la gran bonanza de oceanografía. Pero lo relevante no es distraer el debate con ese tipo de temas ni evaluar la gestión personal de alguien, sino que estamos hablando de aquí de si estas reformas, si este modelo energético que se está planeando, que se está imponiendo por esta mayoría, efectivamente va a tener un impacto en el desarrollo nacional, si va a lograr romper con esta inercia que tenemos ya durante más de 30 años, en donde no podemos crecer en promedio por arriba del 2.5%. Es falso que la izquierda no tenga propuesta. Incluso se presentó una ley completa de hidrocarburos, porque prácticamente cambiaba el 80% de sus artículos. Y esa iniciativa lo que pretendía hacer evidente es que aún en el modelo privatizador que se está planteando hay insuficiencias muy graves que ponen en riesgo incluso su propio modelo y que definitivamente no va a contribuir al desarrollo nacional, porque una reforma energética aspiraría a que por 3 caminos impacten el crecimiento de una nación. Primero, si se logra tener una mayor renta petrolera, pues que ésta efectivamente se gaste en activos que potencien el crecimiento económico futuro del país. Es decir, como lo dije en una intervención anterior, que un activo como el petróleo no se utilice y no se vea simplemente como un flujo de efectivo, sino como un activo que será invertido en nuevos activos que potencien el crecimiento del país. Eso no se está logrando, porque ni vamos a tener más renta en el corto plazo y el Fondo Mexicano del Petróleo que se está proponiendo, pues en el orden de prelación que establece no se va a lograr una mayor inversión en infraestructura o en capital humano que incrementen la competitividad de nuestro país. La otra posibilidad, el otro camino, es que durante estas inversiones que vendrán, pues la industria nacional se pegue a esa ola y que sirva el desarrollo del sector energético como el desarrollo de la industria del país. Pero como ya lo dije también aquí, eso no se va a dar simplemente por generación espontánea. No se ha dado, ponía el caso del sector automotriz, el sector que más presumimos en el exterior, donde el 95% de lo exportado
es importado. El componente de importación en esa industria es del 95%. Si no vinculamos por ley el crecimiento de la industria nacional, en esta apertura no vamos a tener un crecimiento de la industria nacional. Y la tercera vía, que el ser propietarios de una riqueza tal como el petróleo, la energía, la variable que va a determinar el futuro de las naciones, podamos tener toda la economía y toda la industria precios competitivos con el resto del mundo. Si se hace todo esto para que finalmente sea el mercado quien decida el precio de los energéticos, bueno, entonces, ¿qué ventaja estamos teniendo como país? Debería ser toda esta reforma para que finalmente, como ocurrió durante muchos años, desde la expropiación hasta mediados de los 70, donde, por cierto, no exportamos un solo barril del petróleo, la posibilidad de tener energéticos a precios competitivos en comparación del resto del mundo es buena parte de la explicación del desarrollo estabilizador que tuvo nuestro país. Y por último, si no se utiliza esta reforma para asegurar que vamos a tener energía en el futuro, pensar de largo plazo, que cuando los hidrocarburos dejen de ser el principal motor de este planeta, que podamos enfrentar con gran ventaja esa transición energética y que ya hayamos invertido y que habramos desarrollado tecnologías limpias y sustentables para que las siguientes generaciones mexicanas puedan tener un nivel de desarrollo que nosotros no hemos tenido. Por último, quisiera hacer una precisión muy rápida, presidente. Sí, por favor. Respecto de lo que se mencionó en la ciudad. Efectivamente, el mejor lugar para la inversión extranjera en este país es la Ciudad de México, y para la inversión privada también nacional. Gracias a eso, la Ciudad de México es el motor económico de nuestro país. Pero es muy diferente cómo se plantea la inversión privada por parte de la izquierda. En ningún caso se plantea entregar a la empresa privada la prestación de un servicio público fundamental, estratégico, como es el petróleo. Si hay inversión privada, senador, en parquímetros no determina el mercado la tarifa. Si hay inversión en el tema del bordo, el mercado no determina el precio de la recolección de basura. Si hay inversión en transporte público, el mercado no determina el precio del transporte público. Es decir, se puede tener inversión privada. La izquierda no está peleada con la inversión privada, pero es muy distinto entregar un sector estratégico para la seguridad y el desarrollo del país a la industria privada, con una regulación tan laxa y tan discrecional como las que hoy se pretenden aprobar. De tal manera que tenemos que regresar al debate y poner argumentos aquí en serios de por qué están tan convencidos que efectivamente tendrá un crecimiento en nuestro país con esta reforma. Me parece que esta no es la reforma que México necesita y pronto tendremos que rectificar este camino. Muchas gracias. Gracias, senador Mario Delgado. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. El Grupo Parlamentario del PRI reconoce que el debate de la reforma energética ha sido abierto, transparente y democrático. A lo largo de estos meses de análisis y discusión, se han conformado ideas y opiniones que dan muestra de la gran variedad de ideologías prevalecientes en nuestro país. No generemos falsos debates. Todas las voces han sido escuchadas, valoradas y tomadas en cuenta al momento de redactar los dictámenes. A sus propuestas
se les ha dado trámite de manera respetuosa y en un clima institucional y de cordialidad. Lo queremos decir con claridad: la Cámara de Senadores no ha abdicado sus facultades constitucionales de discutir en plena soberanía la reforma energética. La iniciativa en materia energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual ha sido discutida a profundidad y ha sido enriquecida por los senadores, ha sufrido más de 260 cambios en aspectos sustanciales. Gracias a ello y al intenso debate que hemos realizado, logramos construir una reforma energética integral, capaz de elevar la calidad de vida de los mexicanos. México requiere transitar de un sector energético monopólico de Estado hacia una industria competitiva en armonía con la sustentabilidad ambiental, que garantice a las siguientes generaciones disfrutar también de la riqueza energética que nos caracteriza. La producción de crudo en nuestro país ha disminuido, pese a que se ha registrado un crecimiento histórico de las inversiones en exploración y producción. En el caso del gas natural, actualmente estamos importando el 30% del que se consume en nuestro país. En materia de gasolina, hoy en día se están importando casi el 50% de las gasolinas que consumimos. En productos petroquímicos, debiendo ser México una potencia petroquímica, se importan más de las 2/3 partes del consumo nacional. En ese sentido, la competitividad económica del país se ha visto afectada, principalmente por el aumento de las tarifas eléctricas. Hemos sido un país de extracción de petróleo prácticamente convencional. De los recursos prospectivos de México en materia petrolera, el 76% de las aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México y recursos no convencionales. En materia de electricidad, actualmente el 36% de la capacidad instalada pertenece a la iniciativa privada y existe un potencial interesante en cogeneración por parte de Pemex, lo que podría agregar cerca del 6% de la capacidad total. Por primera vez tenemos una legislación en materia de hidrocarburos que aborda una de las principales reclamos de la sociedad mexicana: precios más bajos y justos en el consumo de la luz eléctrica, el gas de uso doméstico y el diésel para la cosecha de los productos del campo. Digámoslo de cara a la sociedad: la propiedad de los hidrocarburos seguirá siendo de todos los mexicanos. Se podrán celebrar contratos con empresas del Estado o con terceros para eficientar las actividades de explotación y extracción de hidrocarburos. En materia de transparencia, habrá pesos y contrapesos entre 4 instancias de gobierno para asegurar la transparencia y rendición de cuentas. Por ello, se establecerá un sistema de auditorías externas para supervisar la contabilidad relacionada con los contratos de exploración y extracción. La adjudicación de contratos que se otorguen a los privados deberá de cumplir con todos los requisitos e insertarse una cláusula de transparencia. Un aspecto sustancial consiste en que cualquier ciudadano, así como los participantes de las convocatorias, podrán consultar por medios electrónicos o a través de los órganos de transparencia información del sector. La aprobación de la Ley de Hidrocarburos permitirá incrementar la producción de gasolinas y disminuir la importación de estos productos, con lo que se ahorrarían miles de millones de dólares que podrán invertirse en otros rubros. Y sobre todas las cosas, generar cerca de 2.5 millones de empleos bien remunerados y con todas las prestaciones de la ley. Con todo ello, se garantizarán más recursos para los programas sociales. La renta petrolera de la nación crecerá, pues habrá más producción de petróleo y gas natural. Tendremos órganos reguladores fuertes. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía tendrá atribuciones para sancionar a contratistas, asignatarios, permisionarios y personas autorizadas. Por su parte, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad
dejarán de ser organismos públicos descentralizados para convertirse en empresas productivas 100% propiedad del Estado. Finalmente, con este dictamen se establece un conjunto de reformas a la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociación Público-Privadas, a fin de armonizarlas con el nuevo modelo competitivo. Compañeras y compañeros legisladores, el Senado de la República ha realizado su trabajo para entregar una legislación moderna que permita aprovechar mejor los recursos del subsuelo. El Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen, porque permitirá que nuestra economía crezca y se generen más empleos. La reforma energética será fundamental para construir un auténtico país incluyente, como lo planteó desde el inicio de su administración Enrique Peña Nieto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Merodio. Tiene el uso de la tribuna el senador Rabindranath Salazar Solorio, hasta por 5 minutos. Primero nos permutaron el lugar con el grupo parlamentario por Mario Delgado. Usted está 1, 2, 3, 4, 5 adelante en el lugar que estaba Mario Delgado. Si quiere venir a verificar la lista y ahorita lo platicamos con su grupo. Está Rabindranath, Raúl Morón, Zoé Robledo, Lorena Cuellar, Fernando Mayans, Alejandra Barrales, Armando Ríos Peter, Manuel Camacho Solís, Luz María Beristán Navarrete, Iris Vianey, Manuel Bartlett, Sofío Ramírez, Adolfo Romero y Miguel Barbosa. En ese orden está. Así que ahorita lo verificamos y que lo desahogue ahorita el senador Rabindranath. Mande. Sonido en el escaño. Gracias, presidente Cervantes. Solamente para volverle a reiterar lo que le habíamos dicho hace rato de la rectificación del quórum. Yo alcanzo a ver solamente a 5 senadores del PAN, 15 del PRI, y sería importante que a esta parte de la discusión, 11, esta parte de la discusión pudiéramos hacerlo de manera ordenada, y luego todavía de paso, si es posible, pues que pudiéramos pasarles el alcoholímetro, porque creo que algunos ya andan fumigados. ¿Podríamos pasar qué, perdón? El alcoholímetro, señor. Senador. Gracias. Gracias, senador, qué amable. Por favor, senador. Sí, muchas gracias, presidente. Vamos a precisar algunos puntos muy importantes de este primer dictamen. A ver, presidente, ¿se va a rectificar el quórum o la petición del compañero? Es apreciación de la mesa si hay quórum o no. Hace algunas horas pidieron el quórum, se dio a tablero y a los 2 minutos se dio el quórum. Unos están, ahorita es hora de cenar, igual que la hora de la comida, están aquí abajo, están pasos perdidos, otros están en el baño. Cuando vea que es evidente, esa es la verdad. Y nos lo pidieron, se pidió en tablero y se verificó el quórum. Gracias, senador Pedro. Senador Rabindranath, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, decía yo que previo a poder precisar algunos puntos de este primer dictamen, sí me gustaría precisar algunas cuestiones que se han mencionado en este Senado de la República. Escuchábamos con atención la participación de varios compañeros, todos que me merecen, por supuesto, mi respeto y que le pusimos atención a estas participaciones. Escuchábamos decir, por ejemplo, del senador Gil, que esto que se está dando el día de hoy es una señal de evolución política. Yo creo que esto es nuestra obligación, el que se esté dando un debate, el que finalmente se empiecen a discutir las cosas de fondo y que lamentablemente en comisiones no se dio. Ahí sí, PAN, PRI, con una mayoría, evitaron justamente lo que apenas se empieza a dar en estos momentos, que es precisamente un debate. Y también decía, y qué bueno que no hay bloqueos y qué bueno que no hay manifestaciones. Yo difiero de esta situación. Yo creo que a la gente, cuando entra en desesperación, cuando en un país de más de 50 millones de pobres no se atiende sus necesidades básicas, no le queda de otra más que expresarse y salir justamente a expresar su inconformidad tomando las calles. El ejemplo más cercano, en la reforma de telecomunicaciones, cuando nos presentan un dictamen que contradecía en todo la reforma constitucional,
Pues justamente el movimiento en las redes sociales, la manifestación de inconformidad en gran medida de la gente, hicieron que finalmente ese dictamen pudiera en alguna medida recomponerse. Se mencionaron también que estamos pagando la gasolina más cara que Noruega, se mencionó Estados Unidos, algunos otros países, sin duda, pero lo que no mencionó el senador Gil fue si con esta reforma se iba a bajar el precio de la gasolina, porque nadie lo ha afirmado. Al contrario, todas las entrevistas, en la mañana escuchábamos una que sonaba un poquito cantinflesca por parte del senador Penchina, no saben qué responder, porque ya se les acabó la publicidad y saben de antemano que le están mintiendo al pueblo de México. Por supuesto, ya lo reconocieron, no bajan las gasolinas, no baja el gas, no baja la energía eléctrica, una serie de falsedades. ¿Para qué entonces la tan mencionada reforma energética? Se mencionaba también en estas expresiones, y por eso lo celebro, porque finalmente puede haber intercambio de ideas por parte del senador Gerardo Sánchez. Él mencionó, no queremos que suceda lo que ha sucedido ya con los adeudos a los productores en la Comisión Federal de Electricidad. Es cierto, y qué bueno que hay ese reconocimiento. Yo quisiera también saber qué va a pasar con el pasivo laboral en Pemex de 1.1 billones de pesos a la fecha. Y además, ¿en qué parte? Esa sería otra pregunta, ¿en qué parte de la ley habla acerca de la posibilidad de asociarse? ¿En qué parte de la ley? Porque no hay una figura de asociación, no hay una figura asociativa del ejido o de los productores en esta reforma. Sí dice que hay un acuerdo, ¿por qué no lo ponemos en ley para darle más certeza justamente a esos campesinos y a esos ejidatarios? No puedo dejar de mencionar, a pesar de que ya se ha mencionado en varias ocasiones, parte de la intervención del senador Cordero, porque él decía, no esperemos milagros. Pues por supuesto que no va a haber milagros. Y las cifras son tan distintas de un punto de vista y de otro, pues ¿qué podemos esperar de quien cuando siendo secretario de Hacienda decía en este país de más de 50 millones de pobres que se podía subsistir y que una familia con 6,000 pesos podía pagar vivienda, auto y hasta colegio privado? Esto definitivamente es digno de la dimensión desconocida, porque la realidad en la que viven todos los mexicanos, por supuesto que dista mucho de la visión del senador Cordero. Pues bien, uno de los temas de mayor trascendencia en esta discusión es la transgresión justamente a la propiedad de millones de mexicanos, del impacto directo para los habitantes de los ejidos y comunidades de nuestro país al legitimar de facto la expropiación. Por ello, a pesar de que en la ley de hidrocarburos se elimine la expropiación como un procedimiento especial para la materia energética, el Ejecutivo Federal tendrá la posibilidad de invocar por causa de utilidad pública y con calidad de actividad preferente el procedimiento que al efecto establece la ley de expropiación vigente. En el apartado del contenido nacional, en el artículo 46 de esta ley de hidrocarburos, establece que las asignaciones para la explotación y exploración del petróleo y gas natural contendrán en promedio al menos 35% de contenido nacional a través de un plan progresivo diseñado por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía. Eso significa una regresión. Yo quiero recordarles que hay una modificación que se hace al artículo 1 de la Ley de Arrendamientos y Adquisiciones y Servicios, cuyo contenido refería a todas aquellas actividades y servicios que el Estado podría ejecutar con o sin la participación de terceros, contemplando a todos los entes que conforman la Administración Pública Federal, con excepción de Pemex, cuyos arrendamientos y adquisiciones los regulaba la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo, es decir, la Ley de Petróleos Mexicanos. De aquí la importancia de señalar que solo Pemex era el único ente excluido, ya que la Comisión Federal de Electricidad le era aplicada dicha disposición en armonía con el reglamento expedido por la Secretaría de Economía, mismo que permitía un contenido nacional de entre un 25 y un 40% en el momento de su expedición, misma que fue llevada a cabo en octubre del año 2010 y que tenía que aumentarse en un lapso de 3 años hasta cobrar un mínimo del 65%
y que con las modificaciones al tercer dictamen se pretende que dichas disposiciones no apliquen a empresas productivas de Estado, es decir, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Esto, como queda demostrado, significa entonces un retroceso de un 65 ahora a un 35. Además, debemos de mencionar, en México existen limitantes a requisitos de contenido nacional en los tratados de libre comercio suscritos por nuestro país. Termino, presidente. Cabe señalar que nuestro país ha suscrito 10 tratados de libre comercio que incluyen un capítulo de compras al sector público. De acuerdo con lo establecido en el apartado 5º del Tratado de Libre Comercio de América del Norte relativo a la inversión, servicios y asuntos relacionados, y en específico al artículo 1106, ninguna de las partes podrá imponer o condicionar la recepción de una ventaja como el determinar un grado o porcentaje de contenido nacional. Son muchos, sin duda, los temas simplemente en este primer dictamen. Falta aún por aclarar, ya lo haremos en una siguiente participación, el tema laboral, de lo más importante, ya que por la preocupación de parte del sindicato nos han hecho llegar una copia de un ejemplar que han firmado de un convenio donde ya se habla de poder modificar las condiciones de los trabajadores actualmente en Petróleos Mexicanos. Es cuanto, presidente, y gracias por el tiempo. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Gerardo Flores Ramírez del Verde, a favor. Hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, con mucho orgullo hoy vengo a hablar a favor de este dictamen relativo a la Ley de Hidrocarburos, y lo hago con el conocimiento y convicción que me permiten el haber nacido en un hospital de Pemex y de haber vivido en la cuna de la industria petrolera de nuestro país, Ébano, San Luis Potosí, y en Ciudad del Carmen, Campeche, cuando inició la bonanza petrolera de México que tanto añoran muchos hoy aquí. Por eso, porque tengo un especial cariño por Pemex, porque sé que merece, le demos la oportunidad de funcionar mejor, estoy convencido de votar a favor de este nuevo marco legal. Por eso, senadoras y senadores, hoy vengo a hablar de la inmejorable oportunidad que tenemos para transformar de fondo el porvenir de nuestros compatriotas. No vengo a añorar ese pasado glorioso, ese pasado al que tanto se aferra la izquierda. Sí, en el Partido Verde estamos orgullosos de ese pasado que generó muchos beneficios para nuestro país, pero también estamos conscientes de que ese modelo cerrado bajo el que vivimos durante muchas décadas y que imponía a Pemex el rigor de absorber en su totalidad el elevado riesgo que caracteriza a la industria petrolera, generó también momentos de enorme incertidumbre y elevados costos a nuestra economía en perjuicio del bienestar de millones de mexicanos. México no puede seguir aferrado a las circunstancias de la primera mitad del siglo XX, a las del siglo pasado. Aferrarnos a continuar con un modelo energético agotado es apostar a condenar a los mexicanos a un futuro lleno de incertidumbre. Aferrarnos a ese modelo es aferrarnos a la idea de que el Estado es el agente más adecuado para explotar de manera eficiente los recursos, cuando está plenamente demostrado, tanto en la experiencia de nuestro país como a nivel internacional, que ese sueño que aún hipnotiza a varios de mis colegas aquí es un sueño insostenible. Compañeras y compañeros, aferrarnos a ese modelo energético agotado es verdaderamente mezquino con las mexicanas y mexicanos de hoy, pero sobre todo con las mexicanas y mexicanos de las generaciones futuras. Hay quien vino a esta tribuna a hablar de una supuesta concepción del Estado equivalente a la concepción de Luis XIV, afirmando temerariamente que al titular del Ejecutivo lo guía un principio que diría: el que dispone del patrimonio de los mexicanos soy yo. No, señores, ni uno ni lo otro. No se engañen ni traten de engañar a los mexicanos. Afortunadamente, los mexicanos tenemos claro que no vivimos ni en Venezuela ni en Cuba. Hoy más que nunca se vive en México un régimen constitucional con los adecuados balances para impedir que esas falsas afirmaciones pudieran llegar a materializarse.
Hay quien se atreve también a repetir una y otra vez en forma de estribillo una pregunta: ¿reforma energética para qué? Reforma energética para transformar a México, reforma energética para aumentar los ingresos del gobierno, para financiar programas sociales, al mismo tiempo que se reduce el riesgo del Estado como actor monopólico ineficiente. Reforma energética para generar mayor bienestar